Hoy vamos a hablar con un periodista que viene a hacer un trabajo espectacular. Él es Ricardo Robbins, es licenciado en periodismo por la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario, escribe en el diario digital Rosario 3, colabora con otros medios como Anfibia, como La Nación, y es también documentalista, pero sobre todo se dedica a escribir crónicas, y fue justamente con un trabajo de crónica sobre la historia de un migrante africano con el que ganó el premio Gabo de la Fundación Gabriel García Márquez el año pasado. Y ese libro, esa historia, en realidad esa crónica se convirtió luego en el libro que publicó la editorial Marea y que se llama El Polizón y el Capitán. Sobre ese libro y sobre el trabajo de investigación que llevó a la escritura de esta crónica ahora convertida en libro, hablamos esta semana. Los invito a escuchar la entrevista. Hola Ricardo, ¿qué tal? Bienvenido al programa, gracias por este contacto con Mundo Migrante. Hola Carolina, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo digo gracias por estar acá, por charlar con nosotros y diría gracias también por este libro, El Polizón y el Capitán, el largo viaje de los migrantes africanos hacia la Argentina. Gracias por el libro y por esta investigación, porque es un trabajo realmente importante, es un trabajo periodístico muy importante y es un trabajo de escritura también que ayuda un montón a crear una empatía con lo que sucede, con la historia que estás contando y a crear un cuadro completo de esta situación de los migrantes, ¿no? Pero me gustaría que vos cuentes cómo fue el origen de esto, porque es un origen muy interesante que lleva al final a este trabajo que se acaba de publicar por Editorial Marea, Sí, digámoslo también. Editorial Marea de la colección Ficciones Reales, que es una colección justamente de crónicas periodísticas, pero narradas con esta búsqueda de una escritura novelada, digamos, Uh-huh. la tradición de la crónica, del periodismo narrativo. Es una colección que dirige Cristian Alarcón dentro de la Editorial Marea, que para mí, por supuesto, es un honor y un orgullo estar dentro de esa De esa colección. colección, por supuesto. Eh, sí, me encanta, digamos. Ahí el origen es un proceso bastante largo, el del libro, que antes fueron crónicas y que empezó con una de las dos historias, porque el libro son dos historias narradas de forma paralela, pero dos historias distintas. La primera historia tiene que ver con una causa judicial que se inicia cuando llega un barco a un puerto del Gran Rosario y el capitán había confesado un cuádruple homicidio, es decir, que había ordenado arrojar al mar a 4 jóvenes que se habían escondido en este barco como polizón, que había partido de República Democrática del Congo y que había llegado a Argentina al Gran Rosario. Esa causa judicial se inicia en la Justicia Federal de Rosario porque el barco llega a un puerto de Gran Rosario. Cosa que es muy atípica, digamos, que un hecho de esta naturaleza, es decir, que algo que ocurre en un barco, un cuádruple homicidio, tirar polizones al mar, es algo que es más frecuente de lo que creemos, pero no hay muchos registros. En este caso, la confesión a los superiores del capitán habilita que se inicie una causa judicial. Claro. Lo que ocurre ahí es que el barco queda anclado en un puerto del Gran Rosario y uno de los marineros señalados como haber participado de la ejecución de la orden, es decir, de haber tirado al mar a estos 4 polizones, cae al río Paraná y su cuerpo desaparece. Es decir, que se inicia una segunda causa en el fuero provincial. Esto ocurrió en el año 2013, salió en los diarios, digamos, no con mucho detalle, pero salió, y a mí me pareció, digamos, una noticia dramática, que se complementó un año después cuando el capitán, que había quedado detenido por esta situación, la causa se desarma no por falta de pruebas, que después, si te interesa, hablamos de esta cuestión de este vacío legal. Uh-huh. Sí, es parte del libro también, ¿no? Está en el libro, Ese sí, vacío legal. Me parece muy representativo de lo que pasa a escala global, ¿no? Con los desplazados del mundo, Uh-huh. esos vacíos legales. Y en el caso del capitán decía, cuando la causa se desarma por cuestiones de jurisdicción, es repatriado a Rumania y en ese vuelo de regreso muere de forma repentina en pleno vuelo. Ahí también está en el libro esto que para mí fue como un disparador de querer conocer más detalles, es esta concepción de matar en el mar para morir en el aire, ¿no? Tiene como una cosa muy trágica, hasta poética. Yo estaba haciendo una investigación para un documental en la Justicia Federal, es decir, tenía contacto con ese mundo y
me acerqué a ese Era la juzgado. arquitectura del crimen, ¿no? Sí, la arquitectura del crimen. Porque digo, ese trabajo de la arquitectura del crimen tenía que ver con lesa humanidad, pero Así uno es. siente que ese título también se podría aplicar a esto, ¿no? Bueno, sí, es verdad. Las arquitecturas de los crímenes Sí, sí. son compartidas. Incluso después, al acceder al expediente y al buscar detalles de esta investigación, había puentes en común, ¿no?, entre los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura y lo que había pasado en ese barco. Primero, el pacto de silencio, que se termina rompiendo, la ausencia de los cuerpos, es decir, hay un concepto que yo desconocía en ese momento, que después entendí y conocí, que es el de migrante desaparecido, que es una categoría de la OIM, de la Organización Internacional de Migrantes. Y después cierto concepto de obediencia de vida, es decir, los marineros decían, yo solamente ejecuté la orden del capitán, que el capitán es como un jerarca máximo de un estado que es un barco. Es decir, había vasos comunicantes entre esos dos universos. Esa cercanía, por ese documental en el cual yo estaba trabajando, de alguna forma me abrió las puertas a acceder al expediente de esta causa, que tenía mucho detalle, había careos muy jugosos entre los marineros, es decir, era como una puerta de ingreso a un universo bastante desconocido, que es qué pasa en esos barcos y cómo fue toda la instancia de esta criminal. Pero lo que descubrí cuando empecé a escribir, estoy hablando de 2015, allá hace tiempo, es que no sabía absolutamente nada, porque no estaba en el expediente, porque nadie sabía nada, de las víctimas, es decir, de los 4 jóvenes que habían sido arrojados al mar. Y cuando uno pretende hacer una crónica, humanizar una situación completamente atroz, y yo no podía sacar del rol de fantasmas a estas víctimas, me parecía que estaba como fallida, como trunca, Te le faltaba faltaba algo. algo muy importante, aparte. Muy importante, ¿No? muy O sea, importante. cómo, No cómo conectar con esa experiencia, con ese sentimiento de ser un polizón, de estar en peligro. Exacto, no poder decir por qué lo hicieron, qué buscaban, qué soñaban, quiénes eran, sus utopías, etcétera, etcétera. Entonces, el texto era como un regodeo en los detalles atroces, ¿no? En ese momento me pareció eso. Lo dejé, después hice algunos intentos, alguien me dijo, probá con una ficción. Yo soy periodista, no tengo las herramientas como para sentir eso, ¿no? Que no me daba para eso. Y que incluso hacía trampa cuando intenté hacerlo, porque lo que yo quería era hacer una crónica, ¿no? Y después, bueno, años después, conocí a Bernard Joseph, que es un joven de Tanzania que hizo la experiencia de polizón, que llegó a Rosario hace más de 20 años, que sobrevivió a esta travesía durísima, que no todos lo logran, y que bueno, que hizo su vida en Rosario, ¿no? Se reinventó, aprendió el idioma, se adaptó a la ciudad, creó su propio puesto de trabajo, se enamoró, tiene hijos, creó la Asociación Civil de Tanzania en Rosario, es referente para los migrantes africanos en la ciudad. Entonces él sí podía contarme por qué lo hizo, cuáles eran sus sueños, qué le pasó en ese momento, los detalles de cada día dentro del barco. Él les devolvió la voz a los 4 desaparecidos en el mar, ¿no? A las 4 víctimas reales. Él es la voz, ese testimonio que falta te lo puede dar él. Exacto. Me pareció que por eso las historias se forman, las 2 historias se narran de forma paralela. Eso te iba a decir, sin spoilear, que le contemos a los oyentes un poco de por qué estamos hablando de estas 2 cosas cómo entran en la historia. Si querés contarlo vos sin spoilear demasiado para que lo puedan leer, ¿no? No, bueno, a mí es justamente la carencia, la dificultad, terminó siendo, la solución a eso terminó dándole una potencia al texto, ¿no? Porque es verdad, claro. es la combinación de las 2 historias lo que le da, para mí, mucha potencia al trabajo. Es decir, la historia judicial es tremenda, la historia de Bernardo es muy esperanzadora, muy también con mucha aventura en el medio, ¿no? Él narra también detalles de todo lo que tuvo que pasar, pero yo creo que la conjunción de las 2 historias que hacen como una especie de una gran historia, que es un poco todas las historias, ¿no? Es una narración sobre los desplazados del mundo que no tienen lugar, ¿no?
que en definitiva los tratamos como desechos humanos y los estados utilizan distintas fronteras naturales, en este caso el mar, pero a veces puede ser un desierto, a veces puede ser una selva. Pasa en la selva de Darién, entre Colombia y Panamá, en donde... En el río Bravo, entre México y Estados Unidos. O sea, exacto. Adrede los estados se retiran de estos lugares, o peor, agregan vallas, perdón, para que las personas que quieren desplazarse de un lugar a otro en busca de un mejor futuro no puedan hacerlo. Es básicamente eso. Hay algo de eso que en el libro está muy bien plasmado, me parece, porque uno podría leerlo, El polizón y el capitán, casi ese título podría invitar a un relato de aventuras, ¿no? Y de hecho, en algún sentido, al principio aparece como un relato de aventuras. Pero hay una claridad que se sostiene a lo largo de todo el libro y que arranca desde el principio en el hecho de no entregarse a un relato de aventuras descontextualizado, ahistórico, sino que todo el tiempo el texto te ancla en una situación local, en una situación global. Estaba pensando en la descripción, solamente desde el comienzo, cuando describís la salida de estos polizontes de República Democrática del Congo, del puerto, y cómo la pobreza del país del que escapan, vinculada además con una historia de colonialismo brutal, la pobreza de ese país en el que la expectativa de vida, vos señalás ahí, es 60 años, ¿no? Es uno de los países más pobres del mundo, cómo contrasta con el escenario del puerto, que es una economía global, rica, ¿no? Buques de bandera internacional que transportan mercancías con una libertad que no tiene ningún ser humano en el mundo, ¿no? Es muy interesante ese punto del trabajo. ¿Cómo lo trabajaste? Bueno, sí, me parece que en ese contraste hay como una motivación de fondo. Yo creo que cuando uno sostiene una motivación por un trabajo tanto tiempo, por lo menos a nivel periodístico, me parece que operan una primera motivación que es qué pasó en ese barco, o qué bueno sería contar la historia de un polizón con detalle, pero la motivación, el motor de fondo, me parece que tiene que ver con tratar de entender el mundo y qué nos está pasando, el mundo en el que vivimos, ¿no? Me parece que operan esos dos motores en paralelo, y tanto esa descripción de República Democrática del Congo, como el fenómeno de las Islas Marshall, que es el buque de bandera del barco, que es un gran paraíso fiscal marítimo, es como eso, ¿no? Un estado inventado, una pequeña cantidad de rocas para que en ese lugar se depositen, se afinquen las empresas navieras que evaden impuestos, que no investigan este tipo de crímenes y que mueven las cargas del mundo, ¿no? Porque cuando uno revisa los datos es increíble, pero las Islas Marshall, que es un puñadito de rocas, al norte de Australia, ¿no? Sí, ahí en esa zona, que es hasta difícil de localizar, digamos, lo chiquito que es. Tiene más barcos en su bandera que China, que Estados Unidos. O sea, es absolutamente ridículo esa trucho, pero completamente trucho. Es trucho y los datos están totalmente oficiales. O sea, si uno revisa cantidad de barcos petroleros, ve que después de Panamá viene Islas Marshall, o más o menos, depende de la categoría, y tanto lo de Panamá como lo de las Islas Marshall son grandes fantasías que hemos adoptado como algo real, ¿no? Y yo siempre pienso que si hubiese faltado un contenedor con una carga de mercancía, la causa judicial hubiese estado perfectamente tipificada, se sabía qué país lo tenían que juzgar, cuál era el delito, quién era el responsable y estarían presos. Tremendo. En el caso de arrojar personas al mar sin una nacionalidad clara, sin un lugar claro, sin ningún país que se haga del todo cargo de esa investigación, bueno, es una impunidad global también naturalizada. ¿Qué te parece si en este punto de la charla escuchamos un poco de música? Dale, me encantaría. Y volvemos. Sin bailar. Sin bailar. ¿Qué hay de los que el mar no devuelve? Sin bailar. ¿Qué hay de los que el mar no devuelve? Sin bailar. ¿Qué hay de los que el mar no devuelve?
hay de los que el mar no devuelve? Sin bailar. ¿Qué hay de los que el mar no devuelve? Sin bailar. ¿Qué hay de los que el mar no devuelve? Sin bailar. Porque estamos en el mismo barco. Sin bailar. ¿Qué hay de los que el mar no devuelve? Sin bailar. ¿Qué hay de los que el mar no devuelve? Sin bailar. Sin bailar. ¿Qué hay de los que el mar no devuelve? Sin bailar. Sin bailar. ¿Qué hay de los que el mar no devuelve? Bueno, y seguimos acá en esta noche de Mundo Migrante hablando con Ricardo Robbins, el autor de El Polizón y el Capitán. Y venimos de escuchar un tema que me gustaría que vos presentes, Ricardo. Bueno, se llama Lo que el mar no devuelve, que es de un músico rosarino, un artista DJ, que además es un amigo, Guillermo de Caminos, y que él cuando leyó la historia me pasó el tema. Cuando Bien, yo no leyó la soy historia de tu libro. Sí, porque antes del libro se publicó como crónicas en el diario Ujú. digital donde yo trabajo, rosario3.com, lo publicamos en varias partes, que eso después llevó, en ese formato de crónica por partes, fue que ganó el premio Gabo de la Fundación García Márquez, categoría texto a periodismo narrativo el año pasado, y me lo mandó y a mí me gustó mucho ese trabajo que hace él con el sonido y con las voces de fondo, que después son voces, muchas de ellas reales, de testimonio de polizones. Es un tema largo en donde las voces entran y salen, pero cuando lo escuché me pareció envolvente, incluso hasta para escribir de la temática me pareció interesante. Como que te creaba un clima propicio para meterte en tema. Yo pensaba recién cuando, antes de escuchar el tema, vos estabas hablando, bueno, de los testimonios y de las personas reales, que es lo que en el libro te da, vos contabas al principio, el encuentro con Bernard Joseph, ¿no? Que es finalmente una historia, o sea, es la antítesis de la historia de estos cuatro polizones. O sea, Bernard Joseph tuvo suerte, se podría decir, que hace una experiencia extrema y tiene suerte porque un capitán que a él lo encuentran también el capitán, pero no lo tira al mar ni al río, y lo deja finalmente bajarse irregularmente en territorio argentino. Y él acá logra armar una vida, que es lo que vos contás. Y me gustaría que cuentes un poco más cómo es la historia de él ya en Argentina, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo es la historia de él en Argentina y de dónde se fue? Porque seguramente lo que en el relato al principio parece el relato de aquellos cuatro que murieron, por qué se fueron del Congo, cómo era su vida, por qué quisieron irse, en realidad porque se fueron de Tanzania, ¿no? Salen de Tanzania y suben al barco en Congo. Pero, Sí, en el caso... Sí, dale. perdón, no sé si... No, eso, o sea, que me gustaría que recuperes un poco la historia de quien finalmente te permite a vos meterte en la piel de alguien que tiene esa experiencia de verdad y cómo le fue en Argentina, ¿no? Claro. Sí, Bernardo salió con 19 años de Tanzania, él es de Dar es Salaam. Primero inició una migración interna por África, es decir, fue bajando hasta Sudáfrica. Desde ahí él decide, después de varios meses de migración interna, con muchas dificultades, porque cada frontera en África, en la parte de África del Sur, tiene sus muchas complicaciones, zona de guerrillas, campos minados, mafias, etcétera, etcétera. Cuando él está en Ciudad del Cabo, está en un lugar que se llama Waterfront, en una zona de puerto, empieza a escuchar y a descubrir que hay muchos de los jóvenes que, como él, están buscando un mejor destino, se suben a un barco y se van, ¿no? Y empieza a circular ahí como historias, empiezan algunos a planificar esto de
bueno, si te subís en un barco tenés que esperar cierta cantidad de días para que no te detecten, porque si te detectan apenas zarpa el barco te devuelven a puerto, pero si vos esperás 5, 6, 7 días sin ser encontrado, sin ser visto, si aguantás ese tiempo, ya estás en alta mar y entonces el barco tiene que seguir. Bueno, todos esos datos los empieza a juntar ahí en los testimonios de sus compañeros, en una especie de club anónimo de eventuales polizones que se forma ahí. El Club de los Polizones, la cofradía, como lo llaman en el libro. Exacto, como una cofradía. Y con su amigo John, que también es de Tanzania, un año menor, una madrugada, después de una pelea, porque bueno, también son dormir abajo de un puente es una situación hostil en cualquier parte del mundo, y en este caso también. Después de una pelea, él decide irse porque ya siente que no daba para más, que hasta que su vida corría riesgo en ese lugar. Y una madrugada con John se meten adentro de un barco. No, la mayoría cuando lee polizón de barcos africanos, tiene esa imagen de jóvenes escondidos en la hélice. Es algo que pasa. Hace poquito llegaron a Brasil y fue noticia internacional porque es impresionante ver la imagen. En su caso, ellos subieron y se metieron adentro del barco y se esconden en la sala de la chimenea, que es arriba de todo. Pero también una situación muy, muy riesgosa, muy incómoda, muy sufrida, atrás de un equipo de aire acondicionado, al lado de la chimenea que saca los vapores del barco, en cuclillas. Bernardo es una persona grande, de más de 1,80 m. Y en su caso, ellos se escondieron ahí, estuvieron aproximadamente 6 días, apenas con una botellita de medio litro de agua y una manzana para cada uno, aguantando esos 6 días sin hacer ruido, sin moverse, con esta idea de, bueno, pasada cierta frontera marítima, ya el barco no puede regresar, y entonces ellos imaginan que se van a Europa o al primer mundo, no saben obviamente que van a venir a Argentina, no está planificado eso. Y en su caso, cuando ellos ya deciden salir, porque además su compañero John tenía muchos dolores, está en una zona húmeda, mojada, se le había hinchado las piernas, bueno, no es nada fácil, ¿no? Sí, ya no aguantan más ese lugar de encierro. No aguantan más, salen, y como decías vos, el capitán, a diferencia del capitán rumano de la otra historia que arroja a los 4 jóvenes al mar, decide darle camarote y comida y llevarlos hasta el puerto de destino, que es lo que corresponde. No hace exactamente el protocolo, porque el protocolo implica identificar a esas personas. Hacerlo legal. Hacerlo legal. Hace como un gris, ¿no? Les da lugar, pero cada vez que llega a un puerto los hace esconder para que Migraciones no lo detecte. Pero tiene una relación, un gesto más humanitario, por lo menos, ¿no? Sí, mucho más humanitario. Es decir, les busca un lugar donde ellos se puedan bajar sin tener el problema legal de que si en ese país corresponde deportarlos, la empresa se tiene que hacer cargo de ese costo. No, hay una serie de cuestiones ahí que los capitanes evitan. Pero en el caso, como decías vos, por lo menos un gesto más humanitario, cuando llegan al mismo puerto que el otro barco, General Lagos, al sur de Rosario, le dice, bueno, miren, agarren una bolsa de basura, saquen la basura, pónganse bolsa de residuo en la cara, porque acá una persona de color negro llama la atención. Entonces salen, ahí en el libro quedó la frase de como una especie de ninjas camuflados con bolsa de basura en la madrugada de General Lagos. Y bueno, así llegan Bernardo y John a Argentina sin tener idea que estaban en Argentina, sin saber mucho más que era la tierra de Maradona y que era un país productor de cereales, y empiezan a caminar, incluso a caminar sin saber si lo que ellos están haciendo es delito. Es muy curiosa esa absoluta falta de información y noción de dónde está uno, de no saber ni siquiera qué es delito, ¿no? Me pareció eso muy gráfico de ese proceso de incertidumbre. Eso fue en agosto del 2001, ese arribo. Lo primero que hacen ellos, después de caminar y terminan llegando a una localidad que se llama Alvear, muy chiquita, van a un kiosco y compran una Coca-Cola. Tenían $10, que para ellos era, por supuesto, muchísimo dinero. Hoy también lo es para nosotros, digamos. Sí. En ese momento compran una Coca-Cola y paga con $10 y la kiosquera le devuelve 9 pesos. Entonces Bernardo se sorprende y le dice, ¿pero cuánto sale una Coca-Cola? Y la chica le explica, insisto, agosto de 2001, que $1 era igual a $1. Entonces ellos creyeron que habían llegado a una superpotencia global. Pobres. Y Justo antes.
tardaron un par de meses en darse cuenta que no era así. Y bueno, pero aprendió el idioma, digamos, ¿no? Ahí en Alvear lo alojó una familia muy generosa, muy solidaria, que les dio justamente alojamiento, que los hijos lo enseñaron un poco a leer y a escribir, un poco de castellano. Después ya en Rosario entró en una órbita un poco más institucional con subsidios del ACNUR, que es la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas, que le permitieron una pensión y estudiar castellano. Y ya después, bueno, una persona que tiene esa decisión de irse de su país, de su casa, de atravesar el océano, es un emprendedor, ¿no? En realidad el migrante a veces, el migrante o el desplazado se lo asocia a una situación de pobreza, y en realidad son personas muy emprendedoras, con mucha energía, con mucha fuerza, con mucha iniciativa. Y Bernardo se puso un local de ropa, después un puesto de venta ambulante en el centro de Rosario, muy, muy reconocido por el lugar donde está. La conoció a Florencia, que es rosarina. Tuvieron 2 hijos, crearon la Asociación Civil de Tanzania, participan de la fiesta de las colectividades, que es una fiesta muy importante donde justamente hay un encuentro gastronómico, pero también cultural de la ciudad. Sí, hablamos Bueno, el otro día entrevisté el otro día a Lidia del Grosso, que es la presidenta de la Asociación de Colectividades Extranjeras, y hablamos justamente de esto, ¿no? Que ahora en noviembre tienen el festejo central. Ahora en noviembre está la fiesta, que son 10 días, que es probablemente el festejo más masivo que tenga la ciudad y la región. En temas de migrantes. Cuando contabas esto de Bernard en Rosario y el modo en que 20 años después el tipo logró hacer una vida, pudo, digamos, se convirtió en emprendedor, creó una familia, participa de la vida social y cultural de la ciudad, me acordé del libro de Violeta Serrano, la española, que se llama Poder Migrante, y que pone el foco justamente, lo digo por esto que vos reflexionabas recién, ¿no? Que siempre se pinta como una persona desvalida, un pobrecito, y en realidad ella hace foco en eso, en poder migrante, o sea, en todas las características y los atributos de fuerza y de poder que tiene una persona que se banca semejante historia, ¿no? Y que partiendo de tan atrás logra armarse una vida, que es un poco la historia de Bernard y de tantos otros en el mundo, ¿no? Sí, hace poco se hizo acá en Rosario un taller para mujeres migrantes emprendedoras. Y ahí también conocí muchas historias del poder, bueno, el poder migrante, ¿no? De la facultad, de la energía de reinventarse todo el tiempo, porque, por ejemplo, había una mujer que era contadora y que vino de Perú, pero acá no podía ejercer como contadora, y se reinventó y hoy es una emprendedora que hace producciones textiles, digamos. Detectó que por ejemplo, que las patinadoras o que las bailarinas no tenían atuendo superior de abrigo acorde a estos vestidos, y se puso a diseñar eso muy concreto y le está yendo muy bien. Y ahí me parece no solamente una facultad de emprender, sino de mucha observación en un país, en una ciudad distinta. Bueno, y otras historias. Y me parece que eso es de alguna manera transversal, ¿no? A las historias Claro, a las historias de migración. Ricardo, vamos a tener que ir terminando la entrevista, ya nos quedamos sin tiempo, pero a mí hay algo que me gustaría preguntarte en relación a lo que a vos te pasó internamente con toda la investigación y con el contacto humano que tuviste, porque por un lado estuvo tu inmersión en los archivos judiciales, la investigación propiamente dicha, más dura, y tu contacto con protagonistas de historias de este tipo. Hay una parte cuando entrevistan al capitán del barco, que es el que decide tirar a los 4 chicos que encuentran, a los 4 polizones, los tiran al mar, aparte los tiran atados, o sea, los tiran para que se mueran, es tremendo. Él acá dice, tiramos la basura al mar. Es una frase durísima, ¿no? Es una frase durísima. Pero de eso el libro uno podría quedarse, o uno se queda con esa frase que realmente es tóxica, ¿no? Duele, o uno se queda con esta historia de Bernard en Rosario, que no solo él logra salvarse, sino que ahora con la mujer le dieron refugio a otros chicos llegados de África, también en condiciones similares a las de él, y él logra como renovar una rueda de solidaridad, ¿no? De
de humanidad, como si equilibrara algo en el desequilibrio del mundo. ¿Qué te pasó a vos con todo esto que fuiste leyendo y que son historias tan tremendas, ¿no? Bueno, es fantástico porque ese camino que hice vos lo acabas de describir, ¿no? Es un camino también personal de descubrimiento, de entender por qué las cosas nos impactan, por qué esa frase me impactó tanto a mí, creo que a todos, Uh-huh. porque es muy cruel, pero también es muy clara, es muy representativa de lo que está pasando, de lo que vemos en el mar Mediterráneo, de lo que vemos, bueno, hablábamos antes del tapón de Darién y de muchos otros lugares. También en Argentina, digamos, ocurre de otras maneras. Y me parece que la búsqueda de la contracara de eso tan cruel, de los desechos humanos con los cuales convivimos todo el tiempo, son esas redes de solidaridad, que a veces no tienen la misma difusión y que probablemente no las conocemos. Uh-huh. Y yo buscando una salida del tema, no quedarme en la narración de dos historias y que termine ahí, quise darle un marco de, bueno, pero ¿qué está pasando en esta ciudad? ¿Cuántos otros jóvenes llegaron como polizones y están hoy en la ciudad y no conocemos sus historias? Y un poco con ese propósito, la última parte del libro, o el sexto capítulo, la sexta crónica, coincide con el arribo de 3 nuevos jóvenes, también en condición de polizón, a puertos de acá del Gran Rosario. Primero llega un chico de Nigeria y después 2 chicos de Sierra Leona, que además son adolescentes, son menores de edad. Entonces, la falta de gobernanza, que es la denominación, digamos, técnica que corresponde para hablar de la falta de política, la falta de coordinación, la falta de estructuras de qué hacer cuando llega un desplazado, ahí se ve muy claramente porque la provincia, como son menores, los manda a un hogar justamente para jóvenes y adolescentes menores de edad, pero en conflicto con la ley penal o con problemas de adicciones. Claro. Es decir, un lugar sumamente hostil para 2 chicos de otra cultura que no hablan el idioma, que son negros, que van a sufrir y sufrieron todo tipo de maltrato. Y entonces es Bernardo quien se entera de esta situación y decide, junto a Florencia, ir a buscar a estos chicos, sacarlos de ese hogar, de esa colonia de Alvear, y llevarlos a su casa. Es decir, llevarlos a que sean parte de su familia, aunque sea por un tiempo. Y bueno, yo tuve la posibilidad de estar con ellos también y hablar y compartir, y me pareció que era absolutamente la contracara de aquello otro, ¿no? Deshacerse de las personas que fuesen un problema, como si fuesen un desecho, y construir redes de solidaridad para incluirlos, justamente para conocernos, para darnos un lugar, para afrontar una dificultad entre todos, para crecer. Me parece que era muy necesario llegar a esa última instancia para que el libro no sea solo una narración oscura, ¿no? Sí, sí, y también, bueno, todo el anexo que tiene entrevistas a personas que están involucradas en la gestión del tema migraciones en Rosario también le da un marco teórico que ayuda a pensar a partir de estas historias puntuales y particulares, bueno, cómo se trabaja para crear una arquitectura legal, no una arquitectura del crimen, pero una arquitectura legal para dar sostén humano a todo esto. Ricardo Robbins, muchas gracias por esta charla, muchas gracias por El Polizón y el Capitán, que publicó Editorial Marea. Y bueno, nada, espero que sigamos en contacto. Estos temas que vos venís trabajando como periodista seguramente en algún momento seguirán dando relatos y dando sus frutos periodísticos. No, muchas gracias a ustedes por el tiempo, por la dedicación, por la lectura atenta, que siempre es un placer hablar en esos términos y que haya un ida y vuelta, y me llevo algunos tips anotados como para leer y pensar. Bueno, gracias a vos y estamos en contacto.